Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos. Y mis queridos amigos y hermanos, hoy el mensaje es muy particular y le puse un título que creo que es lo que Dios puso en mi corazón para hablar con la iglesia y con aquellos que nos visitan. Y ya estuve hablando algo de esto con los candidatos a bautizarse y el título es Uno y una sola vez. Uno y una sola vez. Y ahora en el desarrollo del mensaje vas a ir entendiendo el porqué, el título de este mensaje. Antes que nada, quiero que podamos abrir la Biblia o acompañarnos con la lectura en un pasaje muy conocido que es algo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Ya no eran 12, ya eran 11, ¿sí? En Mateo 28, 19 al 20, el Señor Jesús les dijo: vayan, después de haber resucitado, dijo, vayan a la montaña, a tal montaña que ahí me voy a reunir con ustedes, ¿no? Y ya saben que por qué no eran 12 ya, eran 11, porque ya Judas no estaba con ellos. Entonces el Señor ahí les dio un relato de cosas que iban a suceder y les encomienda esto que la iglesia lo llama la Gran Comisión. ¿Sí? Y nosotros en este tiempo estamos dándole cumplimiento a esa gran comisión. ¿A cuántos alguna vez le encargaron algo para hacer? Papá, mamá, lo primero que nos mandan a hacer es ir a comprar el pan, ¿no? O nos dejan la lista con todo lo que tenemos que hacer y ahí está. Antes nos dejaban la lista, ahora nos mandan el WhatsApp al grupo de la familia. Familia, esto hay que hacer, ¿no es cierto? En el trabajo también nos han encomendado tarea, ¿no es cierto? Y ¿qué hacemos? Si queremos quedar bien con mamá y papá o queremos quedar bien con nuestro jefe, cumplimos con lo encomendado. Y acá el Señor les deja esta gran comisión a ellos. Les encomienda esto que dice así en el nombre de Jesús. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Gloria al Señor. Una gran comisión. Ellos tenían que salir de ese momento. El Señor ya había cumplido con su palabra, había estado con ellos, había resucitado muertos, había sanado enfermos. Ellos vieron que Él calmó la tempestad. Ellos vieron todo lo que el Señor era capaz de hacer con el poderío que se le había dado. Y el Señor le dijo, vayan y háganlo en mi nombre. Pero aquí vemos que el Señor, y hagan discípulos, y hacer discípulos es enseñar, ¿sí? Hacer seguidores. Uno cuando hace discípulos está haciendo seguidores. Entonces el Señor les decía, vayan y hagan seguidores, pero enséñenle todo lo que yo les he enseñado. 3 años y medio aproximadamente, el Señor estuvo enseñándole a sus discípulos todo lo que ellos tenían. Y no se lo estuvo enseñando desde un púlpito o desde un lugar de donde el Señor les daba lecciones. El Señor les hablaba y ellos lo ponían en práctica. El Señor lo ponía en práctica, les enseñaba y ellos actuaban. Entonces el Señor les había enseñado con hechos. No era un maestro que decía lo que no practicaba, sino que era un maestro que practicaba y luego decía lo que él practicaba. Entonces acá vemos algo que le dice, y vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Esto no está representando a 3 nombres propios, ¿no es cierto? Si yo, pregúntale al que está a su lado, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Le dio un nombre? ¿No sé? ¿O le dijo, yo me llamo hijo, yo me llamo papá, yo me llamo mamá? No, no le dijo eso, le dio su nombre. Entonces, acá lo que vemos es de que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres propios. Y aparte está hablando en singular, no dijo en los nombres, sino que el Señor está hablando en singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo que hace es describirnos de que Dios es uno con 3 manifestaciones. Él se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención, haciéndose hombre, ¿sí? Dios se hizo hombre. Dice que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, sino que Él se humilló a sí mismo haciéndose hombre, se hizo igual a nosotros para padecer acá entre la humanidad. La única diferencia que tuvo Él con nosotros es de que no tuvo ningún tipo de involucramiento con el pecado. Él no estuvo envuelto en ninguna mentira, no estuvo envuelto en ningún engaño, nada de eso. Él fue totalmente santo. Entonces, Él se entregó en la cruz para la salvación de cada uno de nosotros. Y Él dio a revelar un único nombre. ¿Sí? En su oración, antes de hacer referente a la cruz, Él tuvo un conflicto. ¿Cuántos tienen conflictos? ¿Sí? Ser o no ser, voy o no voy, ¿es para mí o no es para mí? ¿Compro o no compro? ¿Acepto el trabajo o no lo acepto? Siempre estamos, sí, lo compro o no lo compro, hago o no hago, estudio o no estudio. ¿Qué estudio? Conflicto. Y Él tuvo un conflicto antes de ir a la cruz. Dijo, Padre, no quiero yo sufrir por estos pecadores. Y ahí estábamos nosotros, ¿no? Pero Él reconoció, pero Padre, quiero hacer tu voluntad. A lo que me enviaste, quiero cumplir con la comisión que vos me enviaste. Entonces dijo, yo voy a hacer tu voluntad y no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, Padre, dijo Jesús. Y a Él dijo, he dado a revelar tu nombre a los hijos que del mundo me diste, dijo el Señor Jesús. Y el único nombre que reveló Él fue su propio nombre, ¿sí? Jesucristo, Jesús. Entonces en este nombre es en el único en el cual hay salvación. El Señor está confirmando ahí la práctica apostólica que luego hacen los apóstoles en el libro de Hechos, donde ellos vemos que el Señor Jesucristo en el capítulo 1 del libro de los Hechos, vemos de que se vuelve a reunir con ellos y les dice, no teman, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto, ¿sí? Y luego
con ese poder me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue ese poder del Espíritu Santo que se derramó hace más de 2000 años atrás, allá en Jerusalén, que hoy hizo llegar el Evangelio hasta nosotros, hasta nuestras vidas. Porque el Evangelio está llegando hasta lo último de la tierra. Y tan lejano está Jerusalén de nosotros y ese Evangelio hoy llegó a tu vida y a mi vida. Y ahí vemos que la práctica de lo que el Señor les había encomendado, esa gran comisión, se ve efectiva ahí, con la iglesia primitiva, donde vemos en diferentes relatos, que ahora los vamos a repasar, los apóstoles no contradicen a Jesús, sino que obedecen al mandamiento que Jesús les había dado, entendiendo que el nombre que reúne al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es justamente nuestro Señor y Salvador Jesús. Jesús es el nombre sobre todo nombre. El pueblo de Israel, antes de que el Señor Jesús naciera y estuviera entre nosotros, se le dijo, Dios es el único Dios que vas a tener. No hay otro Dios fuera de este Dios. Entonces Jesús, cuando la Biblia nos habla que es nombre sobre todo nombre, no puede haber un nombre sobre todo nombre y otro nombre que sea el Padre sobre todo nombre. No puede haber eso, o sea, hay contradicción. Entonces el nombre que hay sobre todo nombre es el nombre de Jesús, por el cual los apóstoles entendieron el mensaje y dijeron, hay que bautizar de esta forma. Y para reafirmar un poco más este concepto, la Biblia está llena de testimonios de lo que estamos hablando hoy, pero yo quiero hacer hoy un resumen, porque tenemos... ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8 candidatos para el bautismo. Dios le dé fuerza a esta cintura. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, ¿sí? Y le escribe a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 4 al 6, y les escribe lo siguiente. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Uno, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Uno. No hay varias fórmulas de bautismo, ¿sí? Quiero explicarte este pasaje. ¿Sí? Acá lo que está haciendo, está reforzando el apóstol Pablo la unidad que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que están manifestados en un solo nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, ¿sí? Mostrando que no existen varias fórmulas de bautismo que te llevan al mismo camino, sino que hay una sola forma de bautizar. Y es la que estamos viendo ahora, y vamos a ir viendo algunos versículos, no muchos nada más, para no extenderme, de relatos bíblicos que evidencian que hay un solo bautismo. No hay mucha fe, hay una sola fe. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. Y por ende hay un solo bautismo por el cual podemos acceder a la salvación. No existen fórmulas múltiples de llegar a la salvación, sino que existe una revelación coherente, que es esta la que estamos practicando nosotros, y esa relación coherente está centrada en Cristo. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Es el único que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué otro nombre vamos a invocar? Si yo invoco el nombre del Padre, no estoy invocando un nombre. Si invoco el nombre del Hijo, no estoy invocando ningún nombre. Si invoco el nombre del Espíritu Santo, no estoy invocando ningún nombre. Necesito invocar un nombre para que mi vida sea salva. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo, ¿y qué nombre fue invocado sobre vosotros? ¿Sí? Entonces, el nombre que te lleva a la salvación es el nombre de aquel que pagó el precio. ¿Sí? Ayer hablaba con alguno de los candidatos y le decía, si yo lo mando a mi hijo y le digo, anda a la casa del herrero y decirle que yo te mandé, que tu papá te mandó a retirar tal cosa. Entonces él va a ir y va a decir, me mandó mi papá a retirar tal cosa. ¿Y quién es tu papá?, le va a preguntar. Si no lo conoce el herrero, le va a decir, ¿quién es tu papá? Necesito un nombre
para darle validez a lo que venís a buscar. Y ese nombre, en este caso, es Jesús. ¿Sí? Y una de las evidencias está en Hechos 2:38, después que el Señor Jesucristo les dijo, quédense en Jerusalén, que van a recibir el poder de lo alto, van a recibir el don del Espíritu Santo, para que después me sean testigos. Todo Jerusalén, lo que nosotros le llamamos el día del Pentecostés, que es en realidad el día de la fiesta de la cosecha que hacía el pueblo de Israel, es hasta el día de hoy que ellos lo celebran, el Pentecostés, el día de la celebración de la fiesta de la cosecha. Todo Jerusalén estaba abarrotado de gente, porque era una fiesta que convocaba a mucha gente en Jerusalén. Todos se enteraron de que algo especial y particular estaba sucediendo en ese aposento alto. Dios estaba derramándose sobre los corazones con evidencias externas, no con sentimientos. ¿Cuántos tienen sentimientos? ¿A cuántas personas querés? ¿Amás a alguien? ¿Amás a alguien o no amás a nadie? Por favor, levantá la mano si amás a alguien. ¿Sí? Y consentirlo nada más. ¿La otra persona se da cuenta que lo estás amando? Yo siento que lo amo. No, me acuerdo, y perdónenme, esta vez no lo puedo dejar pasar, pero me acuerdo cuando estábamos de novio y le dije a mi esposa, yo te amo. Y ella me dice, yo también. Digo, pero no podés decirme que me amás. Y lo mismo me decía. Idem, me decía. ¿No? Casi le tengo que aplicar un exorcismo para que me dijera, te amo. Yo necesitaba saberlo, que ella me dijera, te amo, que exteriorice su sentimiento. Entonces acá pasaba lo mismo. Dios, con pruebas exteriores, estaba demostrando que estaba habitando en esas 120 personas que estaban esperando el advenimiento del Espíritu Santo en sus vidas. La promesa de Dios, la promesa que el mismo Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le dijo, ustedes van a recibir poder para que sean testigos de lo que yo les he encomendado. Ese poder los va a ayudar a cumplir lo que les dije en la montaña, ¿sí? Ir por todo el mundo y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ellos recibieron ese poder con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Hablaron en lenguas y todo el mundo, había en Jerusalén gente que no hablaban todos el mismo idioma. La gente que estaba ahí hablaban diferente idioma y se asombraron. ¿Cómo es que estos son todos galileos? Y nosotros los escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces era una demostración externa de lo que Dios estaba haciendo. Dios quería mandar a esos 120 al mundo a predicar el Evangelio y Dios le estaba dando el respaldo a través de ese poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces, el apóstol Pedro se puso en pie porque estaban todos ahí reunidos, maravillados, que mucha gente en la ciudad estaban maravillados. ¿Qué es lo que está pasando? Están todos borrachos. Entonces, Pedro se puso en pie y les habló del Evangelio. Y les dijo, nosotros hemos recibido la promesa de parte de Dios. Esto que ustedes ven no están borrachos, sino que están hablando de las maravillas de Dios. Porque aquel Cristo, porque donde estaban eran todos judíos, aquel Cristo que ustedes mataron y crucificaron, está vivo, ha resucitado y hoy nos está llenando con el poder del Espíritu Santo. Y dice que Pedro empezó a repasarle todo el Antiguo Testamento mostrándole de que el Cristo iba a venir, que iba a padecer, que iba a pasar por la cruz para perdón de los pecados y que luego iba a resucitar. Entonces, en ellos, en los oyentes, apareció una pregunta. ¿Cuántos hacen pregunta cuando no entienden algo? No estoy tan seguro. A veces nos quedamos con las dudas. Pero ellos no se quisieron quedar con las dudas. La multitud no se quiso quedar con las dudas. Y al entender el mensaje, dijeron, ¿qué haremos? Díganos qué hacer. Queremos tener esto que ustedes tienen, queremos tener esta gracia, queremos conocer a Cristo, queremos conocer al Señor. Nos arrepentimos de haberlo matado, pero había un propósito de parte de Dios en esto. Entonces dice ahí en Pedro en Hechos 2:38 le dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Dice que les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ya Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dio la respuesta.
y 3.000 personas fueron bautizadas. ¿Cuántas personas dije? 3.000 personas fueron bautizadas en el primer mensaje. El primer mensaje de poder de la iglesia, 3.000 personas fueron bautizadas. ¿Y qué nombre fue el que dijo Pedro que tenían que ser bautizados? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Sí, porque Pedro había entendido el mensaje. Sí, había entendido que la unicidad de Dios estaba ahí. No había 3 nombres. Había un solo nombre que representaba las 3 manifestaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesucristo, nombre, sobre todo nombre. En Hechos 8, capítulo 14 al 17, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿No es cierto? O sea que ahora resulta que en Samaria también el evangelio había llegado. ¿Sí? Lo que el Señor les había dicho, que sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Se estaba dando cumplimiento con la iglesia primitiva, eso mismo. Entonces dice que enviaron a Pedro y a Juan. Estos, hablando de Pedro y Juan, dice: al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. O sea que era importante tanto una cosa como la otra, la importancia de que seas bautizado en el nombre de Jesús, por inmersión para perdón de tus pecados y por tu arrepentimiento, aceptando a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y también es necesario que seas bautizado por el don del Espíritu Santo en tu vida. Ellos le daban esta importancia. Y nosotros, como seguimos la doctrina apostólica, que es la que el Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles, le seguimos dando cumplimiento. En el versículo 15 dice: estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. No hay otro método de bautismo, no hay otra forma de bautismo. Esta es la que los apóstoles empezaron a hacer crecer la iglesia. El Señor los bendijo, los prosperó, los multiplicó, bautizando en ese nombre. Entonces, Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Personas que recibieron el Espíritu Santo por la imposición de las manos de los ministros de la iglesia. La importancia que ellos le daban a esto, ser bautizados, ya estaban bautizados. Se enteraron que habían recibido la palabra, ya están bautizados. ¿Qué les falta? Ah, no, pero no recibieron el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y recibieron el Espíritu Santo. Pero hay otros casos donde reciben primero el Espíritu Santo. Para que nadie se acompleje, el Señor es práctico, es sencillo. Nosotros somos los complicados. Algunos dicen: no, tiene que estar bautizado para recibir el Espíritu Santo. Otros dicen: no, que primero reciba el Espíritu Santo y después, si lo siente, que se bautice. El tema del bautismo tiene que ver con una decisión tuya. No es un sentimiento. Hoy hablamos de los sentimientos, ¿verdad? Y los sentimientos tienen que ver con algo que nace, que uno mismo lo alimenta con el pensamiento. ¿Sí? Pero cuando te mandan a hacer algo, ¿siempre tenés ganas de hacerlo? Cuando te viene la factura de la luz o el gas, ¿tenés ganas de ir a pagarla? ¿Y por qué la pagás? Tenés que esperar a sentir para pagarla. Y no, porque pasa que después voy a sentir que no puedo encender la hornalla, después voy a sentir que no tengo luz, ¿no es cierto? ¿Y por qué no esperas para sentirla? Lo haces por obediencia, por beneficio de la obediencia. Obedezco mi compromiso con el servicio que me brindaron y sigo teniendo el servicio que me ofrecen. Entonces el bautismo es un paso de obediencia. Eso es el bautismo. No es un sentimiento, es decido obedecer a la palabra de Dios conforme lo que me enseñaron, conforme lo que me discipularon, conforme lo que entendí a la luz de la palabra de Dios, y es una decisión. Decidís ser bautizado. Y ahí vemos en Hechos capítulo 10, versículo 47 al 48, otro caso. Gente que necesitaba la palabra de Dios en su vida. ¿Sí?
Y resulta que mientras Pedro estaba predicando la palabra de Dios, la gente empezó a recibir el Espíritu Santo, como puede suceder ahora mismo. Mientras estamos escuchando la palabra de Dios, podemos estar recibiendo el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Porque Dios tiene la capacidad. Lo único que Dios está golpeando a la puerta de tu corazón, de tu vida, y esperando que vos te abras y digas, ven Señor, habita en mí. Ven Señor, habita en mí. Y el Señor entra. Y las personas estaban tan apasionadas, alimentándose espiritualmente de esa palabra, que mientras Pedro les estaba predicando, recibieron el Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice el relato, versículo 47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Por qué se hacían esa pregunta? Porque estaban en la casa de unos romanos, no eran judíos. Entonces ahí el Evangelio se empieza a ver de que no era solamente para los judíos, sino que también eran para los romanos. Entonces dicen, bueno, pero si Dios se complace en llenar la vida de estos que tienen el corazón abierto, como lo tenés vos en esta mañana, para recibir el Espíritu Santo, ¿por qué vamos a negarle el agua? O sea que se puede dar de una manera o de otra. Vos podés recibir el Espíritu Santo en el mismo momento que estás siendo bautizado. Podés recibir el Espíritu Santo después o podés recibir el Espíritu Santo antes. Y el versículo 48 dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. La gente, después de ser bautizada, necesita tiempo. Necesita días, necesita líderes de la iglesia. Las personas cuando recién se bautizan, ahora es cuando más tiempo de liderazgo de la iglesia necesitan. ¿Por qué? Porque empezaron sus primeros pasos en este camino de peregrinaje que se llama cristianismo, ¿sí? Donde van a tener que pasar y donde todos permanentemente pasamos por las dificultades del camino. ¿Quién no quisiera tener una alfombra roja siempre que va caminando? Sin pozo, sin piedrita, sin nada, que no se te meta una piedrita en el zapato, que no te pinche una espina cuando andás caminando por ahí en el campo. Y si todos quisiéramos, pero Dios nunca prometió eso. Dios nunca prometió eso. Y para los candidatos al bautismo, de esto ya lo hablamos con ellos, pero bueno es refrescarnos la memoria también. En estos primeros pasos el apóstol Pedro, escribiendo en el capítulo 3, versículo 18 al 21, habla de qué es lo que ocasiona el bautismo en nosotros, ¿sí? Afirmando que el bautismo es necesario, pero también bajando las expectativas. ¿Saben lo que es bajar la expectativa? ¿No? Yo no sé, ¿cuántos casados hay? Levanten la mano todos los que están casados. ¿Cómo eran tus expectativas con tu cónyuge antes de casarte? ¿Qué pasó? Dijiste, a la semana y el príncipe azul, ¿dónde se quedó? Mirá, se le cayó el pelo. Ahora tiene que usar producto para taparse las entraditas. ¿Dónde quedó? Y las expectativas, vos tenías las expectativas ya alto, pero el pasar de los años hizo que la expectativa baje. Resulta que come y engorda ahora. Antes era flaquito, así. Mirá. Antes me decía, te quiero todos los días. Me mandaba telegramas para el mesario de noviazgo. Y ahora, nada. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas siempre están más arriba y después la realidad que te trae a la triste realidad. Pero no es triste, es la normalidad de la vida. Es lo que sucede en la vida de cada uno. Todos nuestros padres lo pasaron, nosotros lo estamos pasando, lo estamos padeciendo y nuestros hijos lo van a padecer, pero lo importante es saber cómo lo vamos a enfrentar. Cada paso va a traer su propio afán. Cada día trae su propio afán, dice la Biblia. El Señor Jesús le enseñó, cada día va a traer su propio afán, ¿sí? No se afanen por la comida, no se afanen por el vestir. No está diciendo deja de trabajar, Ojo, ¿no es cierto? No está diciendo eso. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero lo que está diciendo es que no te afanes, ¿no es cierto? No, las expectativas tienen que ir día tras día. Pero aquellos que nos fuimos a bautizar, nuestras expectativas estaban con que ahora me bautizo, voy a nacer de nuevo, me va a crecer el pelo, me voy a peinar el flequillo, ¿no? O ahora me bautizo y no voy a pecar más.
voy a dejar de pecar. Ahora soy yo la nueva criatura. A partir de ahora van a conocer el Maxi que realmente tendría que haber sido desde el día en que nací. ¿No? Y tenemos las expectativas allá arriba. Pero Pedro nos está bajando la expectativa. Muchachos, muchachas, ahora van a ver lo que dice. Muchachos, muchachas, ojo, porque hay cosas en nuestra vida que no se van a ir. ¿No es cierto? Pero Dios es justo y es fiel. Y dice Pedro de esta forma, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. O sea que la cruz del Calvario tiene un objetivo, que es reconciliarte con Dios. ¿Sí? La cruz tiene ese objetivo, es reconciliarte. Esa falta de paternidad de nuestro Creador, por la cual anduvimos toda esta vida, el Señor Jesucristo la cortó en la cruz del Calvario. Ahora volvés a ser hijo de tu Creador. Ahora volvés a tener una relación con tu Padre Celestial. Ahora podés, lo que hacía Adán y Eva en el huerto del Edén, hablar con papá todos los días. Ahora podés. Entonces, sigue diciendo Pedro, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿No se está hablando de que Jesucristo resucitó? ¿Sí? Que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el Espíritu Santo que hoy quiere morar también en tu vida. Versículo 19. Y de ese modo fue que predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Y esto lo hablamos también con los candidatos. Esta es una forma que el apóstol utiliza para representar lo que estaba pasando con el bautismo y el arca de Noé. El arca de Noé solamente 8 personas se salvaron porque fueron los únicos que creyeron. O sea que para ser salvo es necesario creer. ¿Sí? Porque oportunidad tuvieron todos, casi 100 años estuvo Noé predicándoles, va a llover, ¿qué estás haciendo, loco, construyendo un arca? Sí, estoy construyendo un arca porque va a llover. Los que se suban al arca, los que se bauticen, van a ser salvos. Los que no se suban al arca van a morir en este mundo. Los que no se bauticen no van a ser salvos. Entonces, les está aclarando, Pedro está diciendo, así como en aquel entonces, fíjense, el versículo 21, lo cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. ¿Qué dice que el bautismo hace? Nos salva, te salva, me salva, nos salva el bautismo. Ahora también a nosotros. El bautismo no consiste, prestemos atención lo que sigue diciendo, no consiste en la limpieza del cuerpo. Es decir, que acá no es que te bañaste y listo, ya está, te tenés que seguir bañando. Esto representa nuestra muerte a la antigua vida y la resurrección. Nace una nueva criatura. Entonces sigue diciendo, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso. ¿Qué palabra utiliza ahí el apóstol? Compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Y la conciencia dónde la tenemos? En los pensamientos. Ahí tenemos nuestra conciencia. Entonces, ahora, a partir de ahora, cuando nacemos a una nueva vida, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que proyectamos, todo lo que queremos hacer, todos nuestros deseos, todas nuestras ambiciones, todo lo pasamos por la palabra de Dios. Cambiamos la conciencia, dejamos de pensar como nosotros mismos egoístamente y empezamos a pensar como Dios quiere que piense. Pero a esto Dios no va a venir y te va a colocar un chip, ¿no es cierto? Y esto es para bajarte las expectativas. No te va a colocar un chip y te va a decir, ahora empezás a pensar como yo quiero que pienses. No, es tu vida. ¿Y quién decide en tu vida? Vos. Vos vas a decidir, yo decido por mi vida. Doy este primer paso de fe, pero tengo que seguir caminando conforme a la palabra de Dios. Sigue diciendo el apóstol, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo.
Otra vez, sin Jesucristo no hay salvación. Sin el Señor Jesús no hay salvación. Y ahora, y ya casi para terminar, y luego pasamos al bautismo, perdónenme si me escuchan hablar muy rápido, pero me pusieron límites horarios. Yo también tengo que tener límites. Quiero contarles algo que el Señor me estuvo hablando al respecto de la vida del cristiano. Si yo le pregunto a estos 8 candidatos, ¿quieren empezar a caminar en Cristo? ¿Qué me responden? Que sí, ¿no es cierto? Si no, no estarían acá, ¿no es cierto? Miren que está libre, ¿eh? Quieren salir corriendo, agarran su pilchita y se van, ¿eh? No hay problema, es decisión propia, no hay ningún problema, ¿sí? Los vamos a salir a buscar después, ¿no es cierto? Los vamos a ir corriendo a buscar, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Sí? Porque esa es nuestra tarea también. Pero la vida del cristiano empieza a caminar ahora. Y entonces, en función de eso, también como te dije recién, quiero bajar las expectativas, ¿sí? En Dios, todas las expectativas, ¿sí? Pero en nuestra propia vida tenemos que cambiar la confusión de que vení, recibí a Cristo y los problemas se terminan. Eso es mentira. Mentira de mentiroso, ¿sí? Los problemas no se terminan cuando venís a Cristo. Enfrentás los problemas de otra manera. Entonces, hay un rey llamado David que escribió un salmo muy conocido, el Salmo 23, que se lee prácticamente en todos los velatorios cristianos, ¿sí? Ustedes ven los velorios en las películas y está el Salmo 23. No dicen el número del salmo, pero hablan de este salmo. Incluso hay gente que pone frases en diferentes lugares, ¿no es cierto?, sacadas de este salmo. Y este rey, y fíjense que resalto que es un rey el que está escribiendo esto, toma la posición de oveja. ¿Cuántos conocen las ovejas? Sí, la que hace así. La oveja que hace así. La oveja normalmente no piensa, normalmente no toma sus propias decisiones, ¿no es cierto? Y si hay un animal que no es tan inteligente, no es como el perrito, ¿no? Le puede tirar el palito y la oveja te mira. El perrito le hace así, le tira el palito y sale corriendo y viene moviendo la cola, te lo trae. La oveja no. La oveja lo que tiene que hacer está esperando la instrucción del pastor. La oveja está esperando la instrucción de aquel que lo va a guiar. Entonces, desde ese punto, el rey David se pone en la postura de oveja. Un rey toma la postura de un animal que no tiene mucho ánimo. Entonces dice, el Señor es mi pastor. Un rey está diciendo, el Señor es mi pastor, yo soy su ovejita, yo soy su oveja, nada me faltará. El rey está reconociendo de que si él reconoce que Dios es su pastor, él está seguro de que nada le va a faltar. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. La oveja lo único que quiere es comer pasto y comer pasto, y alimentarse bien, y cuando tiene sed ir y tomar agua fresca y estarse bien saciada. Y él dice, el único que me va a pastorear y me va a llevar en verdes pastos para que yo descanse, me alimente y nunca pase sed, es el Señor. Yo quiero ser su oveja, dice David. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. El Señor no va a dejar de cumplir ninguna de sus promesas. Ninguna de sus promesas. Y el salmista lo está escribiendo y diciendo primero lo que él va a recibir de Dios. Pero ahora vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice. Y ahí empezamos. Nos bautizamos y empezamos con ese primer amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y a la semana no hay que comer en tu casa. ¿Qué hacemos? Ah, pero Señor, vos me dijiste que yo era tu oveja y vos eras mi pastor, que nada me faltará. Fíjense ahora más adelante, el rey está seguro de todo lo que dice. Él dice que él le va a infundir fuerzas. ¿Cuántos se sienten débiles a veces? Todos los días, todos los días. ¿No es cierto? Mi esposa suena al despertador y me dice, ay Señor, danos fuerza. Me levanto yo primero y ella dice, ay, dale fuerza. Señor, dale fuerza. Y yo dije, menos mal, Señor, que estás vos para darme fuerza. ¿No? Pero sí,
Y acá el salmista, el rey David, en su postura de oveja, dice, Él infunde nueva fuerza. Dios es el que te da tu fuerza todos los días. Me guía por senda de justicia, haciendo honor a su nombre. Eso quiere decir que Él cumple todas sus promesas. Si nosotros decidimos que Él sea nuestro pastor, Él te va a guiar por senda de justicia. ¿Sí? La justicia te va a acompañar. Y esto tiene que ver con no hacer justicia con mano propia. Eso sí, si tenés algún caso que amerite que vayas a un juzgado, a una comisaría, hacelo. Pero confía de que el Señor te va a guiar por senda de justicia. Y si tu problema, tu conflicto es justo, el Señor te va a guiar por senda de justicia. Pero siempre y cuando seamos esa oveja. Sigue diciendo el versículo 4, aún si voy por valles tenebrosos. No dice que el camino del Señor, del cristiano, te va a quitar de los valles tenebrosos. Seguramente en este camino, y a muchos ya nos ha pasado, hemos perdido seres queridos, hemos pasado por conflictos, hemos pasado por escasez, hemos pasado por angustia, hemos pasado por veces que no sabíamos qué hacer y el por qué pasaban las cosas. ¿Sí? Hemos pasado por eso. Pero acá el salmista dice que aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. El Señor no dice que no vas a pasar por esos valles. El Señor no dice que no vas a tener conflicto. El Señor no dice que no vas a pasar por la prueba. Él dice que aún ahí Él va a estar a tu lado. El Rey del universo dice que va a estar a tu lado. La confianza de esa oveja, porque es David que lo dice. Yo sé que vos vas a estar a mi lado en el valle tenebroso. Yo sé que vas a estar a mi lado. Sigue diciendo, tu vara y tu bastón me reconfortan. Y esta es la parte que a mí más me gusta, ¿no es cierto? Porque cuántas veces el Señor me dio con su vara. Cuántas veces el Señor me enganchó cual oveja con su bastón, diciendo, Maxi, vení para acá. ¿No es cierto? Y así es el camino del cristiano, aun cuando te sientas resbalar, aun cuando te sientas en duda si seguir o no seguir a Cristo, el Señor va a aparejar a alguien o algo o algún acontecimiento con su vara y con su bastón para corregirnos. Cual padre corrige a su hijo, así hace el Señor. Él es amoroso, pero el tema está, ¿queremos ser ovejas de este Dios en este peregrinaje de la vida del cristiano? ¿Sí? El Señor te está bajando las expectativas, ¿verdad? Realmente las está bajando porque a mí me pasó. Yo cuando me bauticé dije, bueno, ahora Maxi, sos vos. Ahora, no quería ni salir de mi casa. Pero en cuanto menos me quise dar cuenta, pequé. No sirvo para nada, no sirvo para este evangelio. Y el Señor apareció con su vara y con su bastón, alguien que vino, que me corrigió, que me amonestó. Y para eso está la iglesia. Para eso está el cuerpo de Cristo. Vos ahora, los candidatos, van a pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y con esto te quiero aclarar que ya lo dije en otra oportunidad y lo voy a volver a decir porque hay nueva audiencia. El Señor no viene a buscar cristianos. ¿Cuántos cristianos hay acá? ¿Cuántos cristianos hay? Bueno, el Señor no viene a buscar cristianos. En ningún lugar de la Biblia dice que el Señor viene a buscar cristianos. Él viene a buscar una iglesia. Una iglesia. Él viene a buscar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, no es una vez bautizado, siempre salvo, voy, me encierro en casita, así no peco con nadie. No yo ya estoy bautizado, no le hago mal a nadie. No, no es así. Porque así como el Señor dice que escribiré tu nombre en el libro de la vida, también dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida, para aquellos que permanecen en este peregrinaje hasta el fin. Y sigue diciendo el salmista, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. ¡Wow! ¿Qué? ¿No voy a dejar de tener enemigos? No, no van a dejar de tener enemigos.
Los enemigos siempre van a estar, pero el Señor dice que hace fiesta para vos delante de tus enemigos. Nadie se ríe, yo lo festejo eso. Yo no hago justicia por mano propia, pero el Señor me bendice a mí en presencia de mis enemigos. El Señor te va a bendecir a vos en presencia de tus enemigos. Déjalo que hablen, déjalo que te ataquen, déjalo que digan lo que digan. Ay, Señor, ¿no me quitaste estos enemigos? No, mi hijo, no te quité estos enemigos, pero estoy preparando un banquete delante tuyo, le estoy dando sabor a tu vida. Eso dice el Señor. Él le da sabor y objetivo y propósito a nuestras vidas. Esa es la diferencia. ¿Sí? Él prepara ese banquete delante de nuestros enemigos. Sigue diciendo, has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa hasta rebosar. El aceite en las ovejas era para sanidad. El día de ayer le contaba a algunos candidatos que yo tenía un perrito ya entrado en años, sí, un labrador, Darryl, de nombre Darryl, excelente perrito, lástima que rompía todo, destrozaba todo, pero ya de viejito se calmó un poco, ¿no? Y se había abichado el pobrecito, ¿sí? Le habían entrado moscas y le habían hecho gusanos, y ya le poníamos de todo y no había qué le sacara, y yo creo que Dios me lo reveló en ese momento. Dije, Señor, si yo tengo aceite de unción, en casa también tengo aceite de unción, y dije, yo lo voy a ungir. Y lo voy a ungir. Y agarré y le tiré un chorro ahí. Y lo ungí. Y el perrito olía bien ahora, olía a aceite de unción. Y no saben cómo se recuperó. Se recuperó, levantó el ánimo. Y es lo que el pastor hace con las ovejas. Va a haber conflictos en tu vida, pequeños bichitos que van a querer venir a picotear tu vida, a querer molestar, a quererte infectar, heridas que van a producir este camino, pero que van a ser sanadas con la unción del Espíritu Santo. Ese aceite de la unción representa el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ya lo hemos dicho otras veces, nuestra historia pasada no la podemos borrar. No podemos borrar lo que pasó de hoy hacia el ayer. No lo podemos borrar. Lo pasado ya pasó y no lo podemos borrar, pero lo sentimos. Sentimos el dolor, sentimos la angustia. Pero el aceite de la unción, el Espíritu Santo de Dios, no borra tu pasado, pero sana toda tu historia. La puede sanar a toda, siempre y cuando vos le permitas ser sano, que Él te unja con ese aceite. Dice, ha llenado mi copa a rebosar. O sea, eso habla de que no podés pasar escasez si realmente conoces al Señor. Podés pasar un tiempo de prueba, podés pasar un tiempo de aflicción, ¿sí? Pero tu copa de la presencia de Dios tiene que estar siempre llena. Siempre llena. Y eso lo hace solamente la presencia de Dios. Es la que te da la inteligencia, es la que te da la sabiduría, es la que te da la nueva visión para que puedas resolver todo lo que se te viene en el camino de este peregrinaje cristiano. Es la unción del Espíritu Santo. Y ya para terminar, seguro estoy, dice el versículo 6, de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sí? El amor y la bondad me seguirán todos los días de mi vida. Para aquellos que permanecemos en este camino. Y termina diciendo la frase, que es la frase más enunciada en los funerales, dice, y en la casa del Señor habitaré por siempre. La vida eterna. El Señor te pide este primer paso, pero Él ya tiene resuelto el final. El Señor te está pidiendo este paso de confianza, este paso de fe. Te está pidiendo que tomes esta buena decisión de aceptar el camino de Dios, pero ya te está dando el final. En la casa del Señor vas a morar por el resto de tu vida. ¿Sí? En resumen, para hacer una síntesis, el bautismo en el nombre de Jesús obedece al mandamiento de Cristo, ¿sí? Ir a ser discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Esto lo que hace es afirmar la unidad de Dios y se aplica la obra redentora de la cruz cada vez que un nuevo creyente se arrepiente de su antigua vida
y acepta el bautismo en el nombre de Jesús. Y el Señor, según el Salmo 23, quiere guiar tu peregrinaje por esta vida cristiana.